Muy buenas noches. Vamos a hablar hoy de un tema que me solicitaron en el grupo para una tarea, pero este tema también forma parte de nuestro temario de ingreso hacia la UNAM. Bueno, el tema de la globalización es muy interesante porque muchas veces hemos escuchado que esta es mala, que está tendiendo a afectar a muchos pueblos pobres, que los ricos se están volviendo más ricos por causa de ella, pero muchas veces no entendemos qué es este fenómeno de la globalización o por qué está surgiendo o por qué en muchos casos nos estamos oponiendo a él o porque estamos a favor de él. Si bien como tendencia esta ya lleva muchísimos años, podemos decir que en esta generación se ha visto más marcada, porque el uso de redes sociales, de tecnologías como el Internet, han favorecido a la globalización cultural, tanto de buena o mala manera. Podemos ver que la diferencia hoy entre un niño mexicano con un niño estadounidense es muy poca. Podríamos ver que tienen muchas cosas afines, tanto el uso continuo del teléfono como estar todo el tiempo metido en redes sociales o viendo videos en YouTube. Esto lo podemos ver que no solo con un niño estadounidense, sino con niños de diferentes zonas, podríamos ver que hay una tendencia a estas actividades, lo cual los va haciendo más afines y menos distantes como en los años 90, cuando un niño mexicano era muy diferente a un niño estadounidense o a un niño chino o a un niño brasileño. ¿Qué más? Podemos decir que la globalización es una tendencia también a formar bloques económicos que van a permitir el libre tránsito ahora sí que de la economía sin tantos aranceles. Podemos ver también que hay acuerdos migratorios como el que tiene la Unión Europea, donde se permite el libre tránsito de personas a través de toda la Unión. Bueno, pero, ¿qué podemos decir? ¿Es buena o es mala? Lo iremos viendo poco a poco a lo largo de esta plática. ¿Qué es la globalización? El concepto que nos dan es: la globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el proceso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Como ya sabemos, la globalización es un proceso que está siendo muy favorecido por las empresas transnacionales. ¿Por qué? Para una transnacional, el que su modo de producir o los costos estén, digamos, más homogeneizados es más benéfico por la cantidad de ganancias que va a tener. Es decir, para una empresa que pueda producir en un país pobre y llevar esto a un país rico sin el cobro de tantos aranceles, va a ser mucho más benéfico que si el país pobre pudiera poner más cobros de aranceles. Podemos decir que de este lado es malo, porque muchas veces las empresas ricas vienen de países ricos, los cuales van a presionar a estos países pobres para que no pongan tantas trabas a sus empresas. ¿Cómo se origina la globalización? En el origen de la globalización hay varios criterios. Algunos opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión. Otros consideran que fue producto del desarrollo de los antiguos imperios. Se habla de dos culturas que surgieron en el siglo XX. Lo cierto es que hay una interpretación de lo global al compararlo con lo mundial o lo internacional. Bueno, podemos ver que en el siglo XX surgen dos tendencias económicas muy fuertes: el socialismo y el capitalismo. Bueno, estas a lo largo de este siglo se fueron expandiendo. Si bien el capitalismo es una tendencia mayor expandida que el socialismo, podemos ver que también hay muchos países socialistas que tienen un tipo de economía muy parecida a la rusa. Bueno, ahora bien, ¿qué podemos decir? Los imperios siempre que dominaban a un pueblo, ellos eran sometidos tanto militarmente como culturalmente. Es decir, si Roma te dominaba, te hacía que cambiaras tus creencias hacia las que tenía el pueblo romano, que adoraras a los dioses romanos. Y esto no solamente se repetía con ellos, podemos ver que era un común denominador
de que el pueblo que dominaba implantaba sus creencias. Lo podemos ver con el catolicismo. A final de cuentas, cuando los españoles llegan a América, dominan México e implantan el catolicismo. Ahora, la globalización que es muchas veces, ya no por dominación, sino hablemos lo que por gusto, nosotros adquirimos tendencias de otros países, como este gusto que tienen muchos por los mangas. Aunque no somos japoneses, nos gustan y comenzamos a hacerlos como nuestros. Es más, utilizamos nicknames con base a estos mangas que nos gustan tanto. Es más, podemos ver también el clásico nombre de el Brian y el Brandon de una serie de los 90. Tomaron estos nombres y se hizo muy común que las mamás de esa época pusieran ese nombre a los niños, aunque no eran, digamos, nombres mexicanos como Pedro y Juan. Se tomaron por el gusto de, es que se oyen bien, es que me parecen lindos o lo que ustedes quieran. Eso es absorber otra cultura que no nos pertenece, pero que la estamos haciendo parte de nosotros. Bueno, la globalización en sí misma no es buena ni mala. ¿Por qué es positiva? Mayor crecimiento global, podemos decir que poco a poco se va erradicando la pobreza, mayor nivel de vida, mayor competitividad entre las empresas, división del trabajo, acceso a recursos, tecnología de la informática, favorece la interconexión y debilitar el aislamiento. Bueno, esto es, digamos que, un falso positivo, llamémoslo así. Hay mucho de esto que, si bien se cumple en algunos países de carácter europeo, si lo vemos en América Latina, desgraciadamente lo que nos está pasando es que Latinoamérica no está teniendo un crecimiento económico o político como lo están teniendo los países de Norteamérica. Eh, si bien ellos se han favorecido de los acuerdos que han hecho con los países pobres, Latinoamérica ha sido relegada poco a poco. A la larga, podemos decir que esto afecta a Norteamérica, sí, claro. ¿Por qué? Al generar menos oportunidades en América Latina, hay un mayor índice de violencia en estos sectores, lo cual provoca que esta misma violencia poco a poco vaya migrando hacia sus países. Es decir, si ellos se aprovechan de un tratado y no dan la oportunidad de superarse a un país, luego no se quejen de que las consecuencias van hacia su propio país. Bueno, negativas, exclusión, países y regiones menos desarrolladas. Aquí lo podemos ver. ¿Qué hace hoy Estados Unidos? Sabe que en pocas palabras, Centroamérica no tiene posibilidades de superarse, no le sirve o como lo vea. ¿Qué dice? No quiero a sus migrantes. Tengo a México, que es un país que me sirve, pero no quiero que me deje pasar a los migrantes. Voy a hacer que México proteja su frontera y no me deje pasar a esos migrantes. Los voy a excluir de esta zona económica. Mal gobierno de las instituciones globales. Aquí es lo que les decía. Se tiende a querer que las empresas de tu país sean favorecidas sobre las de los demás países. Es decir, no le pongas aranceles a mi empresa, pero yo sí le pongo a la tuya. Desempleo, bueno, en las regiones, digamos, más pobres, esto se da mucho, que se intenta buscar empleos más especializados. Es decir, normalmente si eres de una zona agrícola y llega una empresa de carros, no va a contratar al campesino que toda su vida ha estado plantando maíz y por ende se ve excluido de este proceso tecnológico o como lo quieran llamar. Hay salarios más bajos, ¿por qué? Obvio, lo sabemos, una empresa va a intentar contratar a la gente por el salario más bajo que pueda, para así tener mejores ganancias. Bueno, esto de amenazas a la identidad cultural, al ambiente, está entre paréntesis, porque si bien esto es algo que no se puede detener, ustedes lo han visto, ustedes tienden a tener mayor contacto con personas de otros países en redes sociales.
Si ustedes les dicen, oye, es que estás perdiendo tu identidad como mexicano por hablar con un gringo o por comportarte como japonés, ya no eres mexicano, ya dónde está ese bigote de zapata, dónde están esos calzones de manta, dónde está ese sombrero, o sea, ya no eres mexicano, ya no tienes esa identidad. No es malo, digamos, el crecimiento cultural y el absorber cosas que nos gustan de otra cultura, a mi parecer, nos hace crecer como personas. Poco a poco hemos visto que si bien en muchos lugares aún hay mucho machismo, en otros lugares como la Ciudad de México, poco a poco ha sido eliminado. Vemos que hay en su generación, hay gente que ya la homosexualidad no es mal vista como lo era en los años 90, que no podías decir, es que soy gay porque medio mundo te estaba corriendo. Eso digamos que yo lo veo como un beneficio, que las culturas poco a poco están haciendo como su propio estilo de manejar esta homogeneidad. Aunque mucha gente de generaciones pasadas lo ve mal porque siente que se está perdiendo lo que ellos conocieron en su tiempo, podemos ver que esto es algo que no se va a detener. Va a ir avanzando hasta que se logre una homogeneidad mayor entre las culturas. Aquí podemos ver, este mapa me gustó porque si bien nos pueden hablar de daño a las culturas, nos pueden hablar de política, nos pueden hablar de lo que quieran, pero el proceso de globalización muchas veces no es impulsado por los presidentes o los políticos, es impulsado por esas grandes transnacionales. Es decir, hay una mayor necesidad de hacer que en otros países se consuma su producto, por lo cual es una necesidad de que las políticas de esos países que están más cerrados cambien y les permitan a ellos tener un acceso a precios mejores y a trabajadores, digamos, más baratos, para así tener una mejor ganancia. Bueno, la globalización cultural. La globalización cultural también afecta a nuestra cultura. No hace mucho tiempo, cuando las comunicaciones eran más difíciles, las formas de vida y las costumbres eran muy diferentes de un lugar a otro. Cada sociedad tenía su particular forma de vestir, de preparar la comida, relacionarse con su propio entorno, entre otros. Si bien podemos verlo, que hoy en día lo llamamos, es que es el cliché del mexicano bigotón con el sombrero, el cliché de la japonesa vestida de kimono, el cliché del gringo gordo que está vestido de rock and rollero. O lo podemos ver que hoy en día entre un mexicano y un estadounidense se visten igual. Un japonés se viste igual, a menos de que sea un evento muy arraigado de su cultura, vemos el cambio de estas vestimentas. Pero si nosotros vamos con jeans y camisetas blancas a Estados Unidos, no vamos a ser mal vistos. Si vamos con jeans y camiseta blanca a cualquier parte del mundo, es una ropa, digamos, que está extendida ya por todo el mundo. Esto es, digamos, que un ejemplo, si quieren, muy burdo de cómo se ha generalizado la vestimenta o la cultura, pero es una manera de verlo. Poco a poco hay una integración cultural mayor. Bueno, la globalización en México y su política. A partir de 1982 y durante tres administraciones del 82 al 2000, se aplicó en México el proyecto neoliberal, que se tradujo en el abandono del Estado interventor, así como de su responsabilidad social. Además, se reemplazó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones hacia adentro por la liberación y desregularización industrial, comercial y financiera hacia afuera. Si bien suena muy bonito, desgraciadamente en México podemos ver que hay una tendencia a decir ¿qué saco yo? Si esto hubiera sido de una manera legal y buena, seríamos otro tipo de país. Pero desgraciadamente se hizo de una manera lo más corrupta posible y el pueblo salió perdiendo. Si podemos decir que en qué nos afectó la globalización, basta ver el abandono que se le dio al campo y a sectores que pudieron ser un motor o impulsar a México en este proceso evolutivo, económica y culturalmente.
Bueno, el impacto de la globalización en México. Desde un principio, el proceso de globalización de México nunca fue planeado, ya que no se hicieron las reformas necesarias estructurales que el país necesitaba para poder afrontar la competencia internacional. Por ello, seguimos en el reto de acondicionar los procesos de globalización que siguen evolucionando. Para ello, es necesario que México se apropie de las nuevas tecnologías, así como de las expresiones culturales y que lleve los avances tecnológicos a sus objetivos políticos, al igual de fomentar en la población la ideología de superación y del progreso, ya que son herramientas esenciales para el progreso del país. Si bien, para terminar, podemos ver que desgraciadamente en México se nos educa con un tipo de nacionalismo, llamémoslo muy ranchero. Se nos hace ver que la intervención de otro país puede ser mala, que hay que cuidar lo nuestro, pero cuando vemos lo que hacen los propios nuestros con nuestro país, no intervenimos. Es decir, decimos, al fin de cuentas, son políticos. La educación que se nos da es una educación, digamos, ambientada en los años 70 muchas veces. No se nos enseña, oye, ¿sabes qué? Es que las nuevas tecnologías te pueden beneficiar en esto. Oye, ¿sabes qué? Tienes oportunidades no solo de trabajar en México, tal vez si le echas más ganas puedes irte a Japón a trabajar o puedes hacer esto en otro país, puedes intentar superarte hacia allá. Y desgraciadamente tenemos otro lastre cultural, que es que muchas veces las generaciones que son anteriores a la nuestra piensan muy diferente y se cierran al cambio. Es decir, podemos ver que las generaciones pasadas dicen, bueno, cuando yo estaba chico, esto era lo mejor. Ahora no entiendo lo que pasa, por lo tanto es malo. Y como es malo, no lo quiero. Si bien el proceso de globalización es algo que podemos decir que no se va a detener, está en nosotros hacer que nos beneficie o no. Si nosotros seguimos con las tendencias que las generaciones anteriores a la nuestra han marcado, nos va a perjudicar. Si nosotros nos intentamos apegar a todo esto que se está haciendo en el mundo o está cambiando y lo volteamos hacia nuestro beneficio, vamos a superarnos como país. Bueno, espero que les haya servido y espero que les guste. Y les recuerdo, suscríbanse, ayúdennos compartiendo el canal para poder crecer un poco más. Créanme que yo no saco nada de esto, simplemente es una manera de ayudarlos y hacer que el suelo esté un poquito más parejo en los exámenes. Les agradezco compartirme el material que me están mandando y pues nada, recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.